19 de agosto de 1944, cuartel general de la Wehrmacht, Prusia Oriental. El general Alfred Jodl examinó los mapas de la Francia, ocupada con la serenidad de alguien que confiaba en los números. Para él, la guerra era una ecuación logística. Los tanques avanzan hasta que se quedan sin combustible, y los estadounidenses ya habían avanzado demasiado. El tercer ejército de Patton, aislado, con líneas de suministro que se extendían a más de 600 kilómetros de Normandía, debía detenerse en cualquier momento. Era inevitable. El bombardeo estadounidense, creía Jodl, estaba a punto de morir de hambre. Tal confianza era común entre los oficiales del alto mando alemán. Vieron a Estados Unidos como una potencia industrial caótica, incapaz de sostener un avance mecanizado a gran escala. La doctrina prusiana era clara: sin ferrocarril, no hay guerra. Y los aliados estaban mucho más allá de los rieles. Lo que estos generales ignoraron fue lo que ya se estaba moviendo hacia el este. 5.958 camiones estadounidenses, en columnas ininterrumpidas, listos para alimentar el bombardeo de Patton. Esta es la historia de cómo la operación logística más grande de la historia moderna convirtió carreteras destruidas en arterias de guerra, y cómo la risa de los generales alemanes fue tragada por el rugido de 6.000 motores. Pero antes de sumergirnos en los datos, hay una estadística que define esta historia mejor que cualquier imagen. En solo 82 días, 5.958 camiones cruzaron la Francia ocupada moviendo 412.000 toneladas de municiones, combustible y raciones, una distancia acumulada de 122 millones de toneladas millas. Un sistema creado desde cero, en un continente destruido, que sostenía un ejército que avanzaba más rápido de lo que cualquier doctrina militar predecía. Esta operación, ignorada por muchos manuales de guerra, no solo alimentó la ofensiva de Patton, sino que rompió la columna vertebral de la lógica militar alemana. Si valoras una historia contada en profundidad, basada en documentos, números y testimonios, considera dejar tu me gusta y suscribirte. Este apoyo nos permite seguir sacando a la luz el backstage que decidió el rumbo del siglo XX. Para los generales de la Wehrmacht, la guerra mecanizada era una ciencia exacta, y como toda ciencia, obedeció límites. Desde las campañas iniciales en Polonia hasta los pantanos helados de Rusia, los alemanes habían aprendido que ningún ejército motorizado podía avanzar más de 300 kilómetros sin colapsar. El combustible no llegaba, los camiones se averiaban, las carreteras se derrumbaban. Esta verdad, consolidada en informes de campo y confirmada por años de campaña, se convirtió en un dogma militar. La doctrina prusiana era clara: la velocidad sin suministro es un suicidio. Al observar el avance del tercer ejército estadounidense en Francia, los planificadores alemanes no vieron una amenaza, sino una trampa en ciernes. Los mapas indicaban que las fuerzas de Patton se extendían peligrosamente más allá de sus depósitos logísticos. Estaban lejos de los ferrocarriles, lejos de los puertos, y caminaban por caminos destruidos por los bombardeos. Ningún ejército, según los cálculos alemanes, podría mantener tal ritmo sin sufrir una parálisis fatal. Un funcionario de inteligencia incluso escribió: «Están haciendo lo que hicimos en Rusia, y sabemos dónde termina». Y el desprecio era palpable. Los estadounidenses, en opinión del alto mando, eran fuertes en producción, pero débiles en doctrina. Eran trabajadores con rifles, buenos para fabricar tanques, no para operarlos en campañas sostenidas. Los alemanes lo llamaron logística agrícola, excesiva, desorganizada, dependiente de la improvisación y los despidos. A diferencia de la meticulosa disciplina de la Wehrmacht, los estadounidenses parecían confiar en el exceso en lugar de la precisión. Un error, creían, que sería costoso. Después de todo, sabían bien que una división blindada en movimiento consumía al menos 150.000 galones de combustible por día. Cada unidad necesitaba piezas de repuesto, municiones, alimentos, médicos, comunicaciones. La cadena logística era un animal vivo y frágil, y, sin embargo, los informes siguieron llegando. Las divisiones de Patton habían cruzado más de 600 kilómetros en menos de 30 días. Los cálculos comenzaron a fallar. El ritmo no disminuyó. El consumo aumentó. La lógica parecía ser ignorada. Pero la confianza se mantuvo. Solo vieron una anomalía estadística, no un colapso doctrinal. Después de todo, las estadísticas jugaron a favor de Alemania, o eso pensaban.
En 1944, Alemania producía poco más de 50.000 camiones al año. Estados Unidos, en ese mismo año, salió de sus fábricas con 600.000 vehículos militares, entre camiones de carga, jeeps y transporte especializado. Una diferencia de más de 10 veces. Un abismo industrial. Un detalle que el Estado Mayor alemán no incorporó a sus cálculos. Si esta discrepancia te sorprendió, escribe en los comentarios. Datos impactantes. La guerra que calcularon los alemanes fue diferente. Y así, subestimaron por completo lo que estaba a punto de aparecer en el horizonte. No era solo una cuestión de camiones en mayor número. Era un nuevo concepto de guerra. Uno que cambiaba precisión por volumen, disciplina por velocidad, austeridad por redundancia. Los informes de campo comenzaron a mostrar inconsistencias. Las divisiones estadounidenses mantenían un avance diario de más de 40 kilómetros durante días. Algo que ni siquiera la guerra relámpago alemana había logrado en el frente oriental. Los oficiales comenzaron a preguntarse, ¿dónde estaban los límites? Y lo que es más importante, ¿por qué los estadounidenses no se habían detenido todavía? La respuesta seguía siendo un misterio en agosto de 1944, pero la duda comenzaba a erosionar el silencio de las salas de mando. En una reunión celebrada en el cuartel del Grupo de Ejércitos B, uno de los ayudantes de Model hizo un comentario incómodo. No se comportan como un ejército, se comportan como una línea de producción en movimiento. Esta frase, dicha en tono burlón, era la clave de todo. El error fatal de Alemania no fue solo subestimar la capacidad de suministro estadounidense. Estaba interpretando el movimiento logístico estadounidense con la misma lente con la que miraban su propia estructura, jerárquica, cautelosa, restringida por rieles y caballos. No entendían que Estados Unidos había industrializado el concepto mismo de guerra, y que, en ese momento, una fuerza invisible ya estaba en marcha, no para luchar, sino para alimentar la lucha. El nombre aún no había aparecido en los informes de inteligencia, pero pronto, las transmisiones alemanas comenzarían a mencionarlo con frecuencia y con inquietud. El Red Ball Express, la operación que haría desaparecer la distancia y dejaría obsoletos los cálculos alemanes en cuestión de días. En los primeros días de agosto de 1944, los mapas aliados trazaban una línea que se extendía cada vez más hacia el este. El tercer ejército de Patton, después de romper las defensas alemanas en Normandía, avanzaba con una velocidad que desconcertaba a amigos y enemigos por igual. En cuestión de semanas, las fuerzas estadounidenses cruzaron más de 600 kilómetros de territorio francés, superando todas las previsiones logísticas, todos los márgenes de seguridad operativa, todos los modelos de planificación de campaña. Para cualquier observador entrenado, esta marcha era insostenible. Y había razones concretas para ello. Las carreteras francesas, ya precarias, habían sido bombardeadas durante meses por la aviación aliada. Los puentes estaban en ruinas, los túneles se derrumbaron, las vías fueron arrancadas. Las principales líneas ferroviarias, que tradicionalmente sostendrían una ofensiva en profundidad, habían sido destruidas sistemáticamente por las propias fuerzas alemanas en retirada. Con cada kilómetro conquistado, el ejército estadounidense se alejaba de sus depósitos costeros, sus puertos logísticos y su base de reabastecimiento en Cherburgo. Esta distancia aumentaba diariamente. Los manuales de campaña clasifican este punto como un punto culminante, el momento en que un ejército avanza tanto que su capacidad de combate comienza a disminuir debido a la falta de suministro, más que a la resistencia enemiga. Para la doctrina alemana, este momento era inevitable, y parecía estar acercándose. Los cálculos eran sencillos. Una división blindada necesitaba 1.000 toneladas de suministro por día. Patton operaba con más de una docena de divisiones. Cada 24 horas, el ejército de los Estados Unidos exigía más de 12.000 toneladas de combustible, municiones, raciones, piezas, agua, equipo médico, baterías, uniformes y repuestos. Y todo esto tenía que ser transportado por una red de carreteras llena de baches, sin ferrocarriles en funcionamiento, con puentes destruidos y comunicaciones intermitentes. Alemania se basó en estas variables. El avance aliado fue audaz, sí, pero no sostenible. Esa fue la apuesta del alto mando, y por ahora, parecía razonable. El escenario era hostil. La lluvia, el barro y los caminos improvisados en los senderos rurales pusieron a prueba cada eje, cada amortiguador, cada freno. Los puentes colapsados requirieron desvíos de 50 a 100 kilómetros.
Los sitios de suministro se improvisaron con tambores apilados a los lados de las carreteras. La cadena logística tradicional, basada en transferencias ferroviarias, depósitos fijos y rutas seguras, simplemente no existía. La doctrina les decía que se detuvieran, pero Patton no se detuvo, y ese era el misterio. En 1941, durante los primeros meses de la ofensiva contra la Unión Soviética, la Wehrmacht se había enfrentado a un dilema similar. Avanzaron demasiado rápido, con un éxito táctico absoluto, solo para ver implosionar sus líneas de suministro. Los camiones alemanes se averiaron en las carreteras rusas. Los caballos, que aún son responsables de más del 70% de la tracción logística del ejército, no pudieron seguir el ritmo de las columnas blindadas. Los ferrocarriles rusos tenían un ancho de vía diferente al de los alemanes, lo que impedía el uso inmediato de la red ferroviaria capturada. Resultado: los tanques se detuvieron. El tercer ejército estadounidense estaba cometiendo, a los ojos de los alemanes, el mismo error, pero en una escala aún más agresiva. Y por eso persistió el optimismo alemán. El 20 de agosto, el general Siegfried Westphal, jefe de operaciones del mariscal de campo von Rundstedt, declaró en un informe interno: incluso si tienen camiones ilimitados, que no tienen, y carreteras intactas, que no tienen, y un mantenimiento perfecto, lo cual es imposible, los estadounidenses no podrán sostener este avance durante más de 48 horas adicionales. Las leyes de la física no pueden ser violadas, pero lo estaban siendo. Los informes de inteligencia alemanes comenzaron a exhibir patrones desconcertantes. Las tropas estadounidenses no solo mantuvieron el ritmo, sino que aceleraron. Las unidades de reconocimiento encontraron evidencia de estaciones de servicio móviles, talleres improvisados al borde de la carretera, camiones que operaban a intervalos mínimos, incluso de noche, y lo que es más inquietante, los vehículos avanzaron con los faros encendidos, ignorando cualquier doctrina de apagón. Esta elección tácticamente suicida indicaba algo que los alemanes no sabían cómo interpretar, o los estadounidenses estaban ignorando todos los protocolos de seguridad, o no estaban preocupados. La explicación aún no estaba clara, pero las señales se acumulaban. Un observador de la 116ª División Panzer, posicionada al sur del Sena, informó de columnas continuas de vehículos hasta donde alcanza la vista, visibles incluso desde 20 kilómetros de distancia. Surgió la pregunta: ¿de dónde vino este suministro? ¿Dónde estaban las vías? ¿Dónde estaban los depósitos? ¿Cómo lo estaban haciendo funcionar? La respuesta aún no tenía nombre, pero ya estaba en camino. En un castillo requisado al norte de Le Mans, los oficiales logísticos estadounidenses estaban preparando una ruptura con todas las reglas conocidas de reabastecimiento de combustible. En lugar de detenerse para reorganizar la retaguardia, convertirían las carreteras en arterias de guerra. No habría más retirada. Y para eso, se necesitaba un nuevo tipo de operación. Un sistema logístico que no solo se mantuviera al día con el avance, sino que lo acelerara. La doctrina decía que era imposible. La realidad estaba a punto de decir algo más. El nombre de este sistema surgiría en las próximas 24 horas. Y con él, una nueva forma de entender el poder. Los alemanes aún no lo sabían, pero los estadounidenses no solo estaban marchando. Estaban construyendo una carretera de victoria, kilómetro a kilómetro, tonelada a tonelada. Y a partir de la mañana siguiente, tendría un nombre: Red Bull Express. En la noche del 21 de agosto de 1944, en un puesto de mando improvisado en las afueras de Le Mans, los oficiales de logística estadounidenses se reunieron alrededor de mapas manchados de aceite, notas escritas a mano y huellas dibujadas con carbón. La situación era crítica. Las divisiones de Patton estaban a punto de quedarse sin combustible. Los ferrocarriles no habían sido reparados. Los depósitos costeros estaban a más de 500 kilómetros de la línea del frente, y los camiones disponibles operaban sin coordinación central. El ejército de los Estados Unidos, que tenía la mayor capacidad industrial de la historia, estaba a punto de perder la ofensiva debido a la falta de gasolina. Fue en esta sala, sin tiempo para el debate doctrinal, donde nació el Red Bull Express. Una idea brutalmente simple: transformar las carreteras francesas en una autopista exclusiva para camiones, que opere día y noche, sin detenerse. La orden era clara: crear un corredor logístico unidireccional, con retorno por rutas paralelas.
Los camiones llevarían suministros hasta el límite del avance y regresarían vacíos. Repostarían y repetirían, sin burocracia, sin horarios, sin apagón. La decisión violó todos los manuales de seguridad. Ignoró los riesgos de ataques aéreos, sabotajes, accidentes en secuencia. Pero había un principio mayor, la prioridad total del movimiento. Todos los demás vehículos, incluidas las ambulancias, debían apartarse del camino. La nueva carretera improvisada recibió su nombre del símbolo pintado en los parabrisas, un círculo rojo. Red Ball era la jerga ferroviaria estadounidense para el transporte expreso, y ahora la guerra tendría su propio tren sobre ruedas. A partir del 25 de agosto, el Red Ball Express comenzó a operar con una intensidad cada vez mayor. Inicialmente, se asignaron 67 empresas de camiones al sistema. Cada compañía tenía alrededor de 60 vehículos, operando en parejas con conductores en relevos, funcionando un promedio de 20 horas al día. La carga total entregada en la primera semana superó las 50,000 toneladas, 4 veces lo que se necesitaba para mantener la ofensiva a gran velocidad. El éxito inmediato condujo a la expansión. En menos de 10 días, se integraron más de 5.000 camiones en el sistema. La estructura se basaba en una redundancia agresiva. Cuando un vehículo se descompuso, fue empujado a un lado de la carretera. Ninguna unidad podía detenerse por ningún motivo. La prioridad era absoluta. Movimiento constante. Se colocaron talleres móviles a lo largo de la ruta. Los equipos de mantenimiento podían cambiar los motores en menos de una hora al costado de la carretera. Los conductores recibieron órdenes simples. Mantén el volante, mantén la marcha y nunca te detengas. La velocidad promedio era de 35 millas por hora. El número de viajes diarios superó los 10.000, y todos los camiones, sin excepción, operaban con los faros encendidos, incluso de noche, incluso con riesgo de ataque. La orden era ignorar el apagón. La visibilidad ahorraba tiempo, y el tiempo ahora se convertía en combustible en avance. La filosofía operativa del Red Ball Express fue impactante por su crudeza. No había lugar para formalidades. El sistema no era bonito, no era elegante, y ciertamente no era ortodoxo, pero funcionó, y transformó la doctrina militar en ingeniería aplicada. Cada milla recorrida fue el resultado directo de la suma de la producción en serie, la improvisación técnica y el exceso logístico. Lo impensable comenzaba a tomar forma. En lugar de esperar a que se reconstruyeran los ferrocarriles, los estadounidenses crearon un ferrocarril invisible, una carretera sin vías, pero con los mismos objetivos: flujo, repetición, entrega, y más que nada, ritmo. La guerra estadounidense, a diferencia de la alemana, fue una cuestión de ritmo. Los comandantes sabían que la velocidad de la ofensiva no dependía de la infantería, sino de los neumáticos. Y el Red Ball Express era el latido del corazón de esta nueva máquina de guerra. En septiembre, la operación alcanzó su punto máximo: 12.500 toneladas de suministros por día, durante semanas ininterrumpidas. Para ponerlo en perspectiva, esto significaba alimentar simultáneamente a 28 divisiones completas con todo lo que necesitaban para seguir luchando: tanques, piezas, gasolina, municiones, comida y agua. Cada artículo se cargó manualmente en los puertos de Normandía, se apiló en camiones y se lanzó a la carretera. No había ningún secreto táctico. Todo estaba expuesto, visible, directo, y precisamente por eso, imposible de parar. Alemania, hasta ese momento, todavía creía que la logística estadounidense estaba desorganizada. El caos visible del Red Ball Express, camiones rotos, columnas irregulares, letreros pintados a mano, parecía confirmar la tesis de la arrogancia alemana. Pero ese fue el error fundamental: confundir la redundancia con el desorden. Lo que los alemanes llamaron logística incontrolada resultó ser una ingeniería moralmente imbatible. Los estadounidenses aceptaron pérdidas, aceptaron fracasos, aceptaron ineficiencia parcial, siempre y cuando el camino nunca se detuviera. El sistema no está diseñado para funcionar perfectamente. Fue diseñado para seguir adelante, incluso cuando todo salió mal. Y fue este detalle el que cambió el curso de la guerra. Mientras los alemanes analizaban los informes y esperaban a que Patton se detuviera por falta de gasolina, la carretera seguía retumbando. Cada 30 segundos, un camión cruzaba el horizonte. Cada minuto, se suministraba otra división.
y cada hora, los cálculos alemanes se volvieron irrelevantes. El 3 de septiembre, un informe de la Abwehr llegó a manos del general von Rundstedt. Solo decía, el enemigo parece haber creado un camino que ignora el desgaste. Pero lo que la inteligencia alemana aún no sabía era quién conducía realmente estos camiones. Y en el siguiente giro de la historia, serían estos hombres, invisibles, segregados y silenciosos, quienes llevarían el peso de la victoria sobre sus hombros. No aparecen en fotos de conferencias, ni en películas de guerra de Hollywood. Sus nombres rara vez se han registrado en medallas o monumentos. Pero de los casi 23,000 hombres que operaban el Red Ball Express, alrededor del 75% eran afroamericanos, soldados segregados, asignados a la fuerza a unidades de servicio, bajo una política que los consideraba no aptos para el combate directo. Eran conductores, mecánicos, operadores de grúas, descargadores. Para muchos oficiales, solo apoyo. Pero sin ellos, Patton se habría detenido antes de París. Estos hombres condujeron durante 20 horas seguidas, cruzando caminos llenos de baches con 3 toneladas de municiones en el compartimiento trasero. Se enfrentaron a emboscadas nocturnas, artillería dispersa e incluso fuego amigo, a menudo sin derecho a portar armas de combate. Crearon su propia cultura dentro de los camiones. Lemas como «entreguemos o muramos en el intento», apodos para las rutas más peligrosas, códigos verbales para evitar accidentes a alta velocidad. Comieron a toda prisa, durmieron al volante, cambiaron piezas con las manos sucias de aceite y sangre. Uno de ellos, el soldado Vernon Baker, escribió en una carta: «Somos los fantasmas del frente. Aparecemos, nos llenamos y desaparecemos». La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a todos. Mientras los oficiales discutían cómo mantener una ofensiva mecanizada, estos hombres ya lo estaban haciendo, kilómetro a kilómetro. Hombres que, según la ideología nazi, pertenecían a una raza inferior y que, según su propio país, no eran dignos de igualdad. Pero ellos eran los que mantenían los tanques en funcionamiento, los rifles cargados, los soldados vivos. Cada tonelada entregada fue una respuesta silenciosa al racismo y un golpe directo a la columna vertebral de la supremacía aria. Si te gusta desentrañar estos hechos invisibles de la historia, muestra tu apoyo, dale me gusta y suscríbete para que podamos traerte contenido más detallado, con el respeto que estos hombres merecen. Y su impacto no solo fue operativo, fue moral. Cuando los trenes Red Ball Express pasaron por los pueblos franceses, fueron estos conductores negros los que los niños vieron primero. Para muchos, fue la primera imagen de un soldado estadounidense, un símbolo de libertad con piel oscura, conduciendo camiones que transportaban más que suministros, llevaban justicia. Y la respuesta de los alemanes a este fenómeno logístico y humano, unos días después, un oficial de inteligencia de la Luftwaffe lo describió con una mezcla de frustración e incredulidad. No se detienen, no hay lógica, solo movimiento. Pero lo que este oficial no sabía era que el movimiento se había convertido en ruido. Y el siguiente capítulo de esta historia revela cómo el sonido de los motores Red Ball Express se convirtió en la banda sonora de la derrota alemana. La doctrina militar alemana fue una herencia directa de Prusia: orden, cálculo y disciplina. Sus unidades operaban con precisión milimétrica, basadas en horarios estrictos, suministros meticulosos y líneas de comando inflexibles. Todo se medía, todo se predecía. Un sistema diseñado para funcionar perfectamente, siempre y cuando nada se salga de control. Pero al otro lado de la línea, los estadounidenses hicieron todo lo contrario. El Red Ball Express era, a los ojos de los alemanes, un coloso desorganizado, una masa de camiones, barriles, latas, humo y gritos. Nada allí parecía tener lógica táctica. No había formación simétrica, ni retirada estratégica, ni manuales de funcionamiento. Y sin embargo, funcionó y avanzó. Los mecánicos de Red Bull no tenían tiempo para manuales. Cuando un motor frenaba, lo cambiaban allí mismo, al costado de la carretera, bajo la lluvia o el bombardeo, en menos de 45 minutos. Si se rompía un diferencial, desmantelaban el camión de al lado y canibalizaban las piezas. Si el vehículo era irrecuperable, lo empujaban a la zanja y lo seguían. Un camión perdido era una estadística aceptable, un retraso no, y esa era la clave. El sistema no dependía de la perfección.
Fue diseñado para fallar y seguir funcionando. Los alemanes medían la eficiencia por su capacidad para mantener todo funcionando según lo planeado. Los estadounidenses medían la victoria por su capacidad para seguir adelante, incluso cuando todo se rompía. Esta era la doctrina del caos: redundancia agresiva, piezas de repuesto, conductores adicionales, rutas paralelas, decisiones descentralizadas. Un capitán podía reorganizar un tren completo sin pedir permiso. Un sargento tenía la autonomía para cambiar de rumbo si había un deslizamiento de tierra. La fluidez operativa era más importante que el control. Y eso era lo que los alemanes no entendían, porque para ellos, la improvisación era sinónimo de debilidad. En la visión germánica, un ejército que improvisa es un ejército no preparado. Pero el Red Ball Express demostró lo contrario. Demostró que la fuerza estaba precisamente en la flexibilidad, en la capacidad de hacer que lo imposible funcione por pura insistencia. El 10 de septiembre, la tasa de fallas mecánicas superó el 30%. Casi un tercio de los vehículos tenían algún tipo de avería. Aún así, se entregaron más de 11.000 toneladas en 24 horas, porque los camiones restantes duplicaron la carga, porque los conductores hicieron 2 viajes sin descanso, porque las estaciones de reparación montaban turnos de noche e improvisaban piezas con piezas de otros vehículos. Fue una guerra librada con grasa, martillo y café negro, y con una mentalidad industrial que convertía cada fracaso en un hecho, no en una tragedia. Para los generales de la Wehrmacht, esto era incomprensible. No había gloria, no había estética, no había honor. Era solo ruido, humo y exceso. Pero fue este exceso, este absurdo volumen de medios, personas e improvisaciones, lo que sostuvo el avance de Patton. Cada día, los informes de inteligencia alemanes se volvían más confusos. Las tropas del Tercer Ejército no se detuvieron, incluso en terrenos imposibles, incluso sin puentes, incluso con el 70% de la infraestructura aún destruida. El general Hans Speidel anotó en su diario: rompen todo, incluida la lógica. La disciplina fue reemplazada por la insistencia, pero la insistencia funcionó, y en el centro de todo había una verdad que Alemania se negaba a aceptar. En la guerra moderna, el que tiene el plan más elegante no gana. El ganador es el que sigue moviéndose. Y en ese momento, la guerra estadounidense no avanzaba, estaba funcionando. Y en el corazón de este movimiento estaban los camiones, la carretera, la improvisación. Pero algo aún más invisible mantuvo vivo este sistema. Un flujo constante de combustible que cruzaba el Canal de la Mancha debajo del océano. Y este secreto subterráneo sería la siguiente pieza del rompecabezas. Al anochecer del 14 de septiembre de 1944, al sur del río Mosela, las unidades de reconocimiento de la 116ª División Panzer, estacionadas en los bosques cerca de Nancy, informaron de un movimiento ininterrumpido de vehículos estadounidenses hacia el este. No era una patrulla, ni un avance de combate mecanizado. Era algo completamente diferente y profundamente inquietante. Las columnas de camiones no venían en formación táctica, no usaban cobertura natural, no respetaban los horarios nocturnos. Avanzaron con los faros encendidos, en línea recta, sin pausa, como si la guerra hubiera dejado de requerir precaución. Los informes describieron cientos de vehículos pesados por hora. El sonido era constante. El horizonte brillaba con la luz de los faros y el calor de los motores. Era como ver una línea de montaje en movimiento, pero en medio de una zona de guerra. El comandante de la división, el general Gerhard von Schwerin, pidió confirmación. 3 observadores independientes repitieron la descripción. Columnas logísticas operando abiertamente, como si no hubiera amenaza aérea, emboscadas o artillería. Al día siguiente, la información llegó al cuartel general del Grupo de Ejércitos B, bajo el mando del mariscal de campo Walter Model. La reacción fue descrita como desconcierto. Model, conocido por su rigidez y agresividad defensiva, analizó los datos con frialdad. Según un testigo presente, murmuró: no tienen disciplina, pero tienen recursos infinitos. El mismo día, la inteligencia de campo envió un informe especial a Berlín, advirtiendo sobre el comportamiento logístico anómalo del Tercer Ejército. Decía: el enemigo ignora las normas de seguridad, violando los principios básicos de camuflaje y economía de movimiento. Sin embargo, los flujos no cesan. La cadena de suministro está respaldada por la redundancia y el exceso.
El documento llegó a manos del general Heinz Guderian, ahora al mando del Estado Mayor del Ejército. En una respuesta marginal, Guderian escribió: «No es ciencia militar, es la producción en masa aplicada a la guerra». Era la primera vez que un funcionario de alto rango reconocía que los estadounidenses no solo estaban improvisando, sino que estaban ejecutando una doctrina paralela, basada en la lógica industrial, no en la tradición militar. Y eso lo cambió todo. El desprecio comenzó a dar paso a la inquietud, porque el Red Ball Express, hasta entonces invisible, se había vuelto imposible de ignorar, no por sus tácticas, pero por su abrumadora presencia. Los convoyes se extendieron por más de 100 kilómetros. La carretera, marcada con el círculo rojo, era visible por aviones, binoculares e incluso ecos nocturnos. Pero aún así, no se detuvo. Los alemanes, acostumbrados a pensar en términos de racionamiento, simplemente no podían entender cómo esto era posible. Las divisiones Panzer se basaron en rigurosas hojas de cálculo de consumo. Cada tanque necesitaba de 3 a 5 litros de combustible por kilómetro. Cada unidad operativa estaba limitada por su capacidad para recibir suministros ferroviarios. Los estadounidenses, por otro lado, parecían operar con otra matemática, una en la que cada falla era compensada por 10 vehículos adicionales, uno en el que el riesgo se aceptaba como inevitable, uno en el que detenerse era inadmisible. Un extracto del diario del general Blumentritt, fechado el 16 de septiembre, dice: «Nos golpearon con humo. Su camino apesta a aceite quemado y neumáticos, pero no se detiene. Nosotros, que hemos aprendido a ganar con disciplina, estamos siendo aplastados por la repetición». Esta comprensión marcó un punto de inflexión silencioso. Los alemanes dejaron de reír. Por primera vez desde el desembarco de Normandía, comenzaron a reconocer que se enfrentaban a algo nuevo, algo que sus doctrinas no podían combatir, porque no había un centro de mando que destruir, ni un solo depósito que bombardear ni rastro de sabotaje. El enemigo era ahora un camino, y ella estaba viva. Pero había una pieza aún más absurda en este rompecabezas, algo que parecía salido de una novela de ciencia ficción: combustible estadounidense que fluye bajo el Canal de la Mancha, directamente desde Inglaterra al frente, sin necesidad de barcos. Un oleoducto submarino secreto, la próxima revelación que dejaría en silencio incluso a los más escépticos. Detrás de escena en el frente, lejos de las líneas de batalla, los estadounidenses estaban librando otra guerra, una guerra de aritmética. El Red Ball Express no era solo un sistema de transporte. Se trataba de una operación de escala industrial nunca antes vista en territorio europeo. En su apogeo, movía más de 12.500 toneladas de suministros al día, el equivalente a más de 1.000 vagones de ferrocarril cargados, todos transferidos por carretera, en camiones de 2,5 toneladas, en rutas improvisadas y bajo riesgo constante. Pero los datos que realmente rompieron la lógica alemana no estaban en el peso, sino en el volumen de combustible. El sistema consumía, diariamente, 300.000 galones de gasolina, solo para mantener sus propios camiones en movimiento. Era más que el total disponible para unas pocas divisiones Panzer que operaban en todo el frente oriental. A modo de comparación, en septiembre de 1944, toda la Luftwaffe tenía acceso a unos 200.000 galones diarios para sus operaciones aéreas restantes. El Red Ball Express por sí solo quemó más combustible en el transporte logístico del que toda la Fuerza Aérea Alemana podría usar para volar. Ese fue el desequilibrio. Esa fue la humillación. La diferencia entre un país que producía y otro que mendigaba. Si esta estadística te sorprendió, escribe en los comentarios: poder absoluto. Porque eso es lo que representaba Red Ball. Toda una civilización convertida en una máquina de guerra. Los trenes no se detuvieron. El rugido de los motores se había convertido en parte del paisaje sonoro de la campiña francesa. Algunas aldeas describieron el sonido como un trueno continuo, una marea metálica que subía y bajaba con las colinas. Durante la noche, los soldados alemanes en los puestos de avanzada informaron de insomnio crónico causado por el ruido constante de los neumáticos, por el reflejo de los faros en las nubes bajas. Un teniente de la 5ª División Panzer escribió: «No luchamos contra soldados, luchamos contra las locomotoras». El impacto psicológico fue inmenso. La guerra había dejado de ser una contienda de posiciones. Se había convertido en un choque entre ritmos. Los estadounidenses aceleraron, alimentaron, reposicionaron y regresaron.
Los alemanes reubicaron almacenes vacíos, dividieron el combustible por batallón y pidieron refuerzos que nunca llegaron. El frente avanzaba no por fuerza de infantería, sino por toneladas por día. Y el Red Ball Express fue el canal principal de esta inundación. La doctrina militar alemana, centrada en la economía, la disciplina y la precisión, no estaba preparada para enfrentar a un enemigo que usaba la abundancia como arma. Los cálculos del Estado Mayor se derrumbaron. ¿Cómo predecir la acción de un adversario que no parece reconocer límites logísticos? ¿Cómo contraatacar una operación que continúa a pesar de perder el 30% de sus vehículos por semana? No había precedentes. No había antídoto. La Alemania nazi, cuya ideología proclamaba la superioridad racial, técnica y militar, ahora veía cómo sus tropas eran aplastadas por un flujo ininterrumpido de suministros, impulsados por soldados segregados, conduciendo camiones parcheados, pero sosteniendo una ofensiva imposible. Fue la derrota del concepto, no solo del campo. Las matemáticas estadounidenses no tenían sentido para los generales alemanes, y por esa misma razón no podían detenerse. Pero había algo aún más absurdo al acecho, porque si estos números parecieran irreales, imagínense lo que pasaría si todo este combustible viniera directamente de Inglaterra, bajo el océano. Y lo fue. La siguiente revelación sellaría el colapso final de la lógica alemana. En el apogeo de la ofensiva aliada, entre septiembre y octubre de 1944, el Red Ball Express había perdido más de 5.000 camiones por fallas mecánicas, accidentes, abandono o destrucción. En cualquier ejército tradicional, esta estadística equivaldría a un desglose logístico, pero el efecto, en el caso estadounidense, fue el contrario. Los trenes aumentaron de ritmo. Los vehículos no solo fueron reemplazados, sino que fueron superados en volumen. Por cada camión fuera de servicio, se descargaron 2 nuevos en puertos como Cherburgo o Le Havre, procedentes directamente de la costa este de Estados Unidos. No fue un reemplazo, fue una inundación. Ford, GMC, Studebaker y Dodge produjeron camiones de guerra a un ritmo industrial. Un nuevo vehículo podría ensamblarse cada 4 minutos en Detroit y cargarse en convoyes navales en cuestión de días. Mientras los alemanes restauraban y reciclaban vehículos viejos con trabajos forzados, los estadounidenses enviaban piezas nuevas en masa. Motores completos, transmisiones, neumáticos, luces traseras, chasis, todos empaquetados, numerados y etiquetados como si fueran útiles escolares. Los puertos se convirtieron en extensiones de la fábrica. Almacenes enteros se organizaron por número de pieza, no por destino. La bola roja no se reabasteció, se reabrió, diariamente, como una línea de montaje viviente. Cada batallón logístico operaba como una célula de producción, y cada carretera como una cinta transportadora de entrega. El sistema no era infalible. Contaba con ellos. La doctrina estadounidense preveía un colapso parcial constante. Aceptó el desgaste, predijo pérdidas, presupuestó accidentes. Fue una guerra diseñada sobre el principio del exceso, y el exceso se convirtió en un arma. Un general alemán, al ver los informes de inteligencia que apuntaban a miles de camiones en tránsito incluso después de semanas de ofensiva continua, exclamó: «Luchan como una fábrica. Tratamos de resistir como un ejército». Esta frase resumió la diferencia central. Alemania se adaptó a la escasez. Entrenado para racionar, ahorrar municiones, reutilizar tanques dañados. Los estadounidenses no lo hicieron. Planearon el desperdicio y ganaron por ello. Cada vehículo destruido fue tratado como un costo operativo, no como una pérdida. Cada tonelada de suministro extraviado fue absorbida por el sistema como margen. Los números eran una locura. Durante la operación, se utilizaron más de 400.000 neumáticos de reemplazo, miles de baterías, filtros de aceite, limpiaparabrisas, asientos, volantes. Todos cambiaron con la misma frialdad con la que una fábrica cambia una pieza no estándar. No hubo luto, hubo reemplazo. Y esta lógica contaminó la percepción alemana de la guerra. Ya no luchaban por posiciones, sino por respirar. Y los alemanes jadeaban. La guerra había dejado de ser una contienda de inteligencia táctica. Ahora era la producción contra el agotamiento. La capacidad de entregar más rápido de lo que el enemigo podría resistir. Un soldado estadounidense, entrevistado después de la guerra, dijo: «Fue como tirar piedras a una ventana ya rota.
Cada tonelada empujó otra grieta. Y estas grietas no solo estaban en la línea del frente. Estaban en la retaguardia alemana, en los depósitos vacíos, en los trenes que no llegaban, en los comandantes a los que se les ordenaba mantener posiciones sin municiones. La lógica de la guerra se había invertido. El campo de batalla fue una consecuencia. La victoria se decidió en los puertos. Pero había un elemento aún más impactante. Un canal subterráneo invisible que redefiniría la idea de suministro militar. Un oleoducto que cruzaba el Canal de la Mancha. El nombre en clave era Pluto. Y su existencia cambiaría la forma en que Alemania entendía el concepto de imposibilidad. En la oscuridad de los amaneceres franceses, entre las ruinas de los pueblos y los bosques húmedos de Alsacia, se oía un sonido que atormentaba el sueño de los soldados alemanes. No fueron disparos, ni bombas. Era el rugido, constante, profundo, repetitivo, de miles de motores de gasolina cruzando las carreteras, sin detenerse, sin dudarlo. Era el Red Bull Express en movimiento. Y su impacto fue mucho más allá de la logística. Con el tiempo, el sonido se convirtió en una presencia. Y la presencia amenaza. El ruido metálico de los camiones estadounidenses resonaba a través de los valles, como si la tierra misma vibrara bajo el peso de la industria en marcha. Durante el día, se podía ver el polvo que se levantaba en el horizonte. Por la noche, solo quedaba el sonido, un zumbido grave que recorría el campo, cargado de significado. Los soldados de la Wehrmacht comenzaron a llamarlo la marcha de los gigantes. Para muchos, se volvió insoportable. Los informes médicos tomados de las líneas defensivas del grupo de ejércitos G, entre Metz y Saarbrücken, muestran un aumento repentino del insomnio, fatiga extrema, crisis nerviosa y delirio auditivo. Los oficiales informaron que los centinelas afirmaron escuchar convoyes incluso cuando no se acercaban vehículos. El fenómeno se registró en los registros médicos como alucinación logística, una forma primitiva de trauma acústico, causado por la repetición ininterrumpida de estímulos. El más simbólico de estos relatos provino de un sargento de la 11ª División Panzer, quien escribió: «No los vemos, pero sabemos que vienen. Es como si el suelo temblara antes del terremoto». La guerra, para los estadounidenses, era una cuestión de movilidad. Para los alemanes, se había convertido en una prisión estática. Las trincheras no avanzaron. Las reservas no eran suficientes. Pero el ruido continuó, como un cruel recordatorio de que el enemigo no solo tenía más combustible, sino que nunca parecía cansarse. El sonido se convirtió en un símbolo de una fuerza que no dormía. Eso operaba las 24 horas del día. Eso convirtió el petróleo en velocidad y la velocidad en destrucción moral. Y el impacto psicológico de eso fue devastador, porque la guerra moderna no se podía ganar solo con bombas. Se gana con percepción. Y la percepción, en ese momento, era que Estados Unidos se había convertido en una máquina. Un sargento estadounidense que participó en la operación describió: «Cuando vimos los rostros de los prisioneros alemanes, supimos que el sonido los había derrotado incluso antes del combate». El Red Bull Express no solo abasteció el frente, anunció, como un trueno continuo, que la era de la escasez había terminado. Esa democracia industrializada ahora tenía pulmones de acero. Era como si la carretera hablara. Y lo que dijo, noche tras noche, fue: «No vamos a parar. Nunca». Para un ejército que fue entrenado para ganar mediante el choque rápido, la sorpresa y la precisión, luchar contra una fuerza que avanza solo por insistencia fue una pesadilla interminable. El general Hasso von Manteuffel comentó: «Años después de la guerra, hubo un momento en la noche en que dejé de planificar. Solo escuché. Y cada vez que escuchaba los camiones, entendía que no había vuelta atrás». Pero el sonido era solo la superficie, porque lo que los alemanes no sabían, y lo que pocos en el frente podían imaginar, era que parte de ese combustible, parte de esa fuerza invisible que rugía a través de las carreteras, provenía directamente del fondo del mar. El oleoducto Plutón, el oleoducto submarino que conectaba Inglaterra con el continente, fue más que una hazaña de ingeniería. Era el cordón umbilical de una ofensiva diseñada para no retirarse. Y se revelará ahora. A principios de junio de 1944, mientras la atención del mundo se centraba en las playas de Normandía, se construía bajo el agua otro frente, silencioso e invisible. La Operación Pluto, un acrónimo de Pipeline Under the Ocean, fue un proyecto tan ambicioso como cualquier aterrizaje.
pero que nunca disparó un tiro. Su objetivo: transportar combustible directamente de Inglaterra a Francia, a través de oleoductos submarinos instalados en el lecho del Canal de la Mancha. No era una idea teórica, fue ingeniería a gran escala, que involucró más de 500.000 toneladas de cables, miles de trabajadores y coordinación técnica entre compañías petroleras, ingenieros civiles y oficiales militares. El concepto era simple: si el combustible era traído por camiones cisterna, estaría sujeto a ataques, retrasos y limitaciones de volumen. Pero si se hundiera en el mar, correría invisible, constante y continuo. Cuando los camiones Red Ball Express comenzaron a acelerar por las carreteras francesas, muchos creyeron que todo el combustible provenía de depósitos y convoyes terrestres. Era una verdad a medias. El corazón invisible de esa operación latía bajo las olas. La primera tubería de 4 pulgadas se instaló entre la isla de White y Cherburgo. Luego vinieron líneas adicionales, con nuevas rutas, redundancias, asentamientos de presión y sistemas de bombeo que mantuvieron el flujo activo día y noche. En su punto máximo, Pluto transportaba hasta 1 millón de galones de gasolina al día, silenciosamente. Esto equivalía a más de 150 convoyes de camiones por semana, desviados de las carreteras, liberando la red logística para municiones, raciones y piezas. Alemania, con toda su estructura de espionaje y reconocimiento, nunca sospechó la existencia de la red submarina. Sus analistas tácticos calcularon el suministro estadounidense en función del movimiento visible. Y, por lo tanto, siempre llegaban tarde. Nunca entendieron por qué los almacenes estadounidenses no se vaciaban. Nunca se dieron cuenta de que había un segundo sistema que alimentaba al primero, una corriente fantasma que ningún bombardeo podía alcanzar. La infraestructura de Pluto se ha configurado con capas de redundancia e improvisación creativa. Las tuberías utilizaban cables de comunicación modificados, con fundas especiales para soportar la presión, la salinidad y el movimiento de las mareas. La instalación se realizaba mediante barcos camuflados, que lanzaban los tubos lentamente, como si soltaran líneas de pesca industriales. La ingeniería involucrada era tan avanzada que solo se reveló décadas después. En ese momento, el secreto era absoluto. Ni siquiera algunos generales aliados conocían la escala real del proyecto. Pero sus efectos fueron palpables. Con el combustible fluyendo desde suelo inglés a los campos franceses, los estadounidenses crearon la primera guerra mecanizada que fue verdaderamente autosuficiente en energía. No dependían de puertos abiertos, ni de ferrocarriles reconstruidos. Tenían su propio conducto, sus propias venas, pulsando bajo el mar. Para los alemanes, la comprensión llegó demasiado tarde. Cuando se dieron cuenta de que los convoyes no se estaban desacelerando, que las divisiones continuaban avanzando incluso después de semanas de ofensiva, comenzaron a sospechar que había algo mal en sus propios cálculos. Un informe de la Abwehr fechado en octubre de 1944 admite: las capacidades de suministro del enemigo exceden los límites previstos por nuestra doctrina. Fuentes desconocidas de suministro pueden estar operando más allá de nuestra observación. Pero no había una fuente desconocida. Había una fuente subterránea, y una invulnerable. La Operación Plutón ha convertido el Canal de la Mancha en una arteria estratégica. Donde los alemanes veían el agua como una barrera, los estadounidenses vieron la oportunidad de conectar su industria con el campo de batalla. Fue la extensión directa del concepto lo que guió toda su guerra. Integrar la producción y la operación como un solo sistema. Ya no había separación entre la parte trasera y la delantera. La fábrica, el puerto, la carretera y el tanque formaban parte de la misma cadena. Y este concepto, llevado al extremo, aún guardaba un secreto más. Porque los estadounidenses no solo llenaron de combustible, también reciclaron vehículos, reconstruyeron puentes en horas y multiplicaron arsenales con una velocidad que desafía la física. El siguiente capítulo revelaría cómo el mantenimiento estadounidense convirtió la chatarra en potencia de fuego, y por qué, a la luz de esto, Alemania comenzó a comprender que la guerra ya estaba perdida, incluso sin perder todas las batallas. Desde el momento en que los primeros camiones Red Ball Express salieron de los puertos de Normandía hacia el este de Francia, había comenzado una transformación invisible. El frente de batalla había dejado de ser solo una zona de combate y se había convertido en una línea de montaje. La mente detrás de esta revolución no usó condecoraciones militares,
sino gráficos de productividad. El teniente general John C. H. Lee, comandante de los servicios de comunicaciones del Ejército de los Estados Unidos en Europa, no veía las divisiones como unidades de combate, sino como centros logísticos móviles. Para él, la guerra moderna era una cuestión de mantener una producción continua en un entorno hostil. Los camiones eran máquinas, los conductores eran operadores y el combustible era la sangre de una industria que avanzaba en territorio enemigo. Junto a él, figuras como Charles O. Thrasher, jefe de transporte de Red Bull, introdujeron conceptos nunca vistos en los manuales de campaña: eficiencia de ruta, tiempo promedio de avería, tiempo de respuesta por taller. Cada tren era un mapa, cada parada, un retraso en la línea de producción. Era la lógica de Detroit, aplicada al campo abierto de Francia. Y funcionó. En promedio, un camión averiado fue reparado y devuelto a la operación en menos de 48 horas. No se esperaban piezas, estaban sobreabastecidas. Los mecánicos formados en fábricas civiles aplicaban técnicas industriales en medio del bosque, cambiando ejes, motores y suspensiones como si ajustaran un engranaje. Era la guerra a ritmo de fábrica, y esto creó un contraste impactante con la filosofía militar alemana. Para los oficiales de la Wehrmacht, la guerra era una cuestión de honor, mando y disciplina. El soldado luchó valientemente. El oficial predicó con el ejemplo. El equipo era sagrado. El vehículo roto fue remolcado, reparado con cuidado, conservado. Los estadounidenses, por otro lado, tenían una lógica brutal. Si se rompe, empújelo a la zanja. Reemplazar. Avanzar. Lo que los alemanes veían como una falta de respeto era en la práctica una doctrina racional. No se trataba de ahorrar equipo. Se trataba de mantener el flujo. Y el flujo decidió las batallas. Para septiembre de 1944, Estados Unidos había producido más de 2,3 millones de camiones militares, 10 veces más que Alemania en toda la guerra. Si este número te sorprendió, escribe en los comentarios. Increíble, porque para los generales alemanes era solo eso, increíble. Ninguna predicción contemplaba el escenario en el que los vehículos destruidos serían reemplazados más rápido de lo que podrían ser desguazados. Ninguna doctrina admitía que un enemigo sin disciplina formal pudiera ganar mediante la eficiencia mecánica. Pero eso era lo que estaba sucediendo. Los oficiales alemanes comenzaron a darse cuenta de que la lógica de la guerra había sido secuestrada por otra cultura. Mientras sus ingenieros intentaban extender la vida útil de los tanques Panther con piezas improvisadas, los estadounidenses enviaban piezas de repuesto por toneladas, en convoyes que parecían más vagones de una fábrica en movimiento. La guerra había dejado de ser una sucesión de campañas y se había convertido en una operación continua. El campo de batalla era una terminal. La base de operaciones era una fábrica. La cadena de suministro era el sistema nervioso. Cada victoria fue el producto final, empaquetado, transportado y entregado a tiempo. La eficiencia, no la gloria, se había convertido en el nuevo criterio para la victoria, y los alemanes estaban empezando a comprender que estaban atrapados en un viejo paradigma. La confesión más dura provino de un oficial de la 2ª División Panzer, que escribió en su diario: «Estamos tratando de vencer una línea de montaje con coraje, pero el coraje no rellena los tanques». Y tenía razón, porque por cada batalla ganada, había un tren de suministros, una columna de camiones y un puente móvil que aseguraba que el próximo avance ya estuviera listo. Y mientras los alemanes miraban sus mapas tratando de entender dónde se equivocaron, los estadounidenses ya estaban mirando el próximo punto de entrega. Pero aún quedaba una última lección, un aspecto casi invisible pero decisivo: la ingeniería de infraestructura. Porque no bastaba con tener vehículos, combustible y piezas. Era necesario construir el camino. Y los estadounidenses lo construyeron. Carreteras, puentes, aeropuertos, almacenes, erigidos en un tiempo récord. La guerra se estaba convirtiendo en un sitio de construcción. Y los números detrás de esta construcción harían que incluso los más escépticos la aceptaran. No era una guerra, era un proyecto. En el invierno de 1944, mientras el Red Bull Express mantenía su rugido constante en el oeste, Alemania preparaba su última gran cartelera, la ofensiva en las Ardenas, conocida como la Batalla de las Ardenas. Para que el avance alemán tuviera alguna posibilidad de éxito, era necesario atravesar rápidamente las líneas estadounidenses.
capturar depósitos de suministros y abastecer a las divisiones blindadas con rapidez. Pero había un problema. La propia Alemania ya no tenía una red logística funcional, ferrocarriles bombardeados, fábricas destruidas, existencias limitadas. Era necesario improvisar e, irónicamente, copiar lo que se habían burlado meses antes. Así nació la Operación Grave, comandada por el teniente coronel Otto Skorzeny. El plan era tan audaz como desesperado. Los soldados alemanes vestidos con uniformes estadounidenses se infiltrarían en las líneas enemigas, capturarían camiones Red Ball Express y los usarían para abastecer a sus propias tropas que avanzaban. Un ejército que intenta sobrevivir con combustible enemigo. Era una confesión silenciosa de inferioridad, pero la ejecución reveló la diferencia en las culturas. Los soldados alemanes, entrenados para obedecer órdenes con precisión, no podían adaptarse a la informalidad organizada de los convoyes estadounidenses. No entendían los códigos improvisados, los gestos de la carretera, los tiempos de parada. No sabían cómo operar las radios, ni leían los mapas logísticos. Cuando lograron poner en marcha un camión, se perdieron en la malla caótica e impredecible de las rutas de suministro aliadas. Algunos convoyes fueron interceptados por los propios estadounidenses, no con disparos, sino con preguntas triviales que un infiltrado no podía responder. ¿Cómo se llamaba el equipo de béisbol de Nueva York? ¿A qué sabe el chicle más popular entre los soldados? Fue una guerra cultural, y los alemanes estaban librando una guerra que ya no sabían cómo entender. Más grave aún, el sistema de mando alemán, centralizado y rígido, no podía improvisar. Incluso con camiones capturados, no había conductores capacitados para operar a gran velocidad, ni oficiales autorizados para tomar decisiones rápidas en el campo. El combustible era escaso. Las órdenes se contradecían entre sí. Los depósitos estaban sentados esperando instrucciones. Mientras tanto, los estadounidenses continuaron suministrando al frente más de 11.000 toneladas por día, utilizando un sistema basado en fallas previstas, no en la perfección planificada. El Red Ball Express, considerado caótico por los funcionarios alemanes, ahora demostró ser invencible precisamente por su flexibilidad. Era un sistema inmune a la frustración. Si un camión se descompuso, otro tomó su lugar. Si se destruía una carretera, se creaba un desvío. Si un depósito era bombardeado, otro estaba listo. Los alemanes no estaban copiando un sistema, estaban copiando el resultado. Pero el resultado no fue disciplinado. Estaba hecho de redundancia. Y eso era lo que le faltaba a Alemania en 1944. Un comandante de Panzerlehr resumió el colapso con una frase amarga. Intentamos copiar al enemigo. Descubrimos que no estábamos imitando a un ejército, estábamos tratando de imitar a una civilización. La Wehrmacht, creadora del concepto Blitzkrieg, descubrió demasiado tarde que la velocidad sin logística es solo un suicidio a alta velocidad. La operación de Grave fracasó. La ofensiva en las Ardenas perdió impulso. Y los convoyes estadounidenses, los mismos que los alemanes intentaron secuestrar, seguían pasando día y noche como fantasmas de acero. Pero el golpe final aún estaba por llegar, porque en medio del colapso táctico de Alemania, entraría en juego un último elemento: la construcción de infraestructura en tiempo real. Los estadounidenses ahora no solo entregaban suministros, estaban pavimentando carreteras, construyendo puentes móviles y convirtiendo aldeas en centros operativos en menos de 48 horas. La guerra ya no era una secuencia de combates, era un proyecto de ingeniería en progreso. Y la siguiente parte revelaría cómo incluso el suelo de Europa se adaptó para sostener la victoria. En cada aldea liberada, entre ruinas y columnas de humo, comenzó a formarse una nueva rutina. Antes de que los tanques o las divisiones de infantería de Patton ocuparan formalmente el territorio, llegaron los camiones. Cientos, luego miles, retumbando por los caminos de tierra, levantando nubes de polvo que anunciaban no solo suministros, sino algo más profundo: el regreso de la vida. Para la población francesa agotada por 4 años de ocupación, racionamiento y miedo, el Red Ball Express no era solo una operación logística, fue un desfile, un espectáculo de ruedas y carrocería que pasaba día y noche, con soldados sonrientes lanzando chicles, chocolatinas y cigarrillos a los niños. Los camiones, casi siempre conducidos por jóvenes afroamericanos,
se convirtieron en la cara visible de un Estados Unidos que muchos conocían solo por rumores. Para los campesinos de Normandía y los residentes de las ciudades devastadas, la carretera se convirtió en sinónimo de liberación, no a través de discursos, sino a través de imágenes. Un convoy de 50 vehículos que transportaban combustible y municiones se transformó, a los ojos de los civiles, en una procesión de esperanza. El sonido constante de los motores, el mismo que aterrorizaba a los alemanes, se convirtió en música para los oídos franceses. Y eso no fue todo lo que se vio, era lo que se comparaba. Mientras los alemanes marchaban con austeridad y confiscación, los estadounidenses repartían excesos. Mientras la Wehrmacht se apoderaba de graneros y quemaba cultivos, los convoyes aliados dejaban rastros de provisiones, olas y alimentos envasados. La guerra se había hecho visible, y los aliados estaban ganando con imagen, con presencia, con abundancia. En París, el regreso de los estadounidenses no fue recibido con discursos políticos, sino con filas de niños corriendo detrás de los camiones pidiendo chicle. Un simple paquete de alimento K se ha convertido en una reliquia. Un encendedor Zippo, regalado por un conductor negro de Alabama, fue guardado como símbolo de salvación por una familia de Caen. Era un tipo de propaganda con la que ningún panfleto o radio podía competir, porque era real, tangible. El camino, esa franja de tierra donde los neumáticos atravesaban el barro y las bocinas advertían de los convoyes que cruzaban, se había convertido en el escenario moral de la guerra. Y los protagonistas eran conductores anónimos, sudorosos y cubiertos de polvo que condujeron durante 20 horas seguidas, sin detenerse, solo para asegurarse de que el avance no se detuviera. No dijeron que Estados Unidos era fuerte, lo demostraron. Y este contraste fue devastador, porque Alemania se había vendido al mito de la superioridad moral y racial. Y ahora, sus teorías se hicieron añicos, no en debates, sino por un camión conducido por un soldado negro que arrojaba comida a un niño blanco hambriento. El Red Ball Express destruyó el Reich en silencio, una milla a la vez. Fue la victoria del sistema, de la organización, de la generosidad y, sobre todo, de fe. Fe en que lo que estaba por venir era más grande que lo que había pasado. Un general francés dijo, años después, el camino estadounidense era el camino de la libertad. Era imposible verla y no creer en la victoria. Pero la guerra no se pudo ganar solo con buena voluntad. Era necesario sostener esta imagen con una consistencia brutal. Y los aliados lo sabían. Detrás de cada sonrisa había un depósito. Detrás de cada entrega, un cálculo. Y detrás de cada ruta, un puente. Porque cuando el avance se encontró con un río destruido, no se esperaba ayuda. Ya estaba en camino, en forma de acero, clavos y precisión. La siguiente parte revelaría cómo la ingeniería aliada construyó, a ritmo de guerra, lo que Alemania no pudo defender, la infraestructura misma de la Europa ocupada. La gloria del Red Ball Express, con sus motores rugiendo por la libertad, tuvo un costo que pocos vieron, y aún menos sobrevivieron para contar. Detrás de la coreografía sincronizada de los trenes, detrás de las columnas perfectas que atravesaban las carreteras francesas, había cuerpos exhaustos, ojos vidriosos y manos sucias de grasa temblando de sueño. Los camioneros de Red Bull no tenían lujos. Operaban en turnos de hasta 20 horas al día, 7 días a la semana, en cualquier clima, con prisa, hambre y miedo. Dormían en el asiento del camión, con la cabeza apoyada en el volante, cuando podían. En cada parada contaron los minutos como si contaran balas. Los accidentes eran inevitables. Los camiones se volcaron en las curvas, volcaron en barrancos, chocaron entre sí en la niebla o en tramos bombardeados. Muchos se estaban quemando antes de que pudiera llegar la ayuda. En total, más de 300 conductores murieron durante la operación, no en combate, sino aplastados por sus propios vehículos o quemados vivos después de quedarse dormidos durante 3 segundos más. Y aún así, regresaron, porque no había otra opción. El deber vino antes que la vida. Se distribuyeron estimulantes como la bencedrina para mantener despiertos a los conductores, y los bebieron en silencio, sabiendo que el límite entre la vigilia y la alucinación podría costar una misión completa. Los informes hablan de soldados que vieron enemigos imaginarios al borde del camino, de risas histéricas al volante, de conversaciones con pasajeros que no existían. Era un estado de guerra diferente, invisible, solitario, continuo. El verdadero campo de batalla era la mente. Aún así, hubo solidaridad.
Cuando un conductor se desmayó en el volante, otro tomó el relevo sin preguntas. Cuando un camión se averiaba, los colegas se detenían, incluso a riesgo, para reparar, empujar, llevar suministros en sus brazos si era necesario. No hubo medallas, no había público. Era heroísmo sin escenario, coraje funcional, hecho para seguir girando las ruedas de la guerra. E incluso entre los vivos, había marcas que no pasaban. Lesiones crónicas, problemas respiratorios causados por días de inhalación de vapores de diésel, trauma psicológico. Algunos conductores regresaron a casa y nunca pudieron volver a conducir. Otros durmieron durante semanas, pero la mayoría simplemente no contaba. Mantuvieron el camino dentro de sí mismos. La ironía de esta historia es que para muchos generales, estos hombres eran solo números. Estadísticas de carga entregada, eficiencia de ruta, pérdida operativa aceptable. Pero cada tonelada transportada tenía un nombre, una cara, una historia que nunca llegaría a los libros. Si está disfrutando desentrañando estas capas olvidadas de la historia, muestre su apoyo. Me gusta y suscríbase para que podamos continuar revelando estas verdades enterradas. Porque sin estos hombres, la guerra se habría detenido. Y lo sabían. Sabían que el enemigo estaba lejos, pero que la línea del frente dependía de ellos como un corazón que bombea sangre a los miembros paralizados. Eran el pulso. Y el mundo libre solo siguió respirando porque estos hombres, a pesar de que se estaban muriendo de fatiga, seguían conduciendo. Pero hubo otro sacrificio aún más invisible. La guerra no respeta los cuerpos. Y cuando los cuerpos fallaron, fue la ingeniería la que se hizo cargo. La siguiente parte revela cómo los aliados, anticipando incluso el agotamiento humano, crearon el mayor sistema de puentes móviles, talleres con ruedas y almacenes avanzados jamás construidos. Una fábrica de sostenimiento que convirtió a Europa en una extensión de la línea de producción estadounidense. Cuando las líneas alemanas finalmente colapsaron y los generales del Reich se vieron obligados a rendirse, muchos de ellos no se quedaron callados. Hablaron, y lo que decían no era sobre tanques, ni sobre batallas heroicas o sobre el coraje del soldado alemán. Hablaron de camiones, en un camino que nunca se detuvo, y sobre una fuerza contra la que no tenían forma de luchar. El general Walter Model, considerado el buen ejecutor de la defensa alemana en Occidente, confesó en el interrogatorio que el error fue creer que los estadounidenses estaban obligados por la doctrina clásica. Descubrimos demasiado tarde que no estábamos luchando contra un ejército, estábamos luchando contra una civilización. Esta frase no fue aislada. Hans von Luck, comandante de la 21ª División Panzer, admitió que nuestra lógica era militar, el suyo era industrial. No nos golpearon con generales, nos golpearon con engranajes. Fue un colapso ideológico y al mismo tiempo un homenaje. Aquellos que una vez habían ridiculizado el supuesto lío logístico estadounidense, ahora reconocieron que este mismo lío era en realidad un sistema más eficiente que cualquier doctrina prusiana. No había forma de competir. Alemania hizo la guerra con los soldados. Estados Unidos, con toda una sociedad. Cada trabajador de fábrica en Detroit, cada trabajador ferroviario en Chicago, cada ingeniero en Pittsburgh, todos estaban presentes en cada galón de gasolina descargado en el frente. Fue una guerra de redes, anticipando un concepto que el mundo solo entendería décadas después. Mientras los alemanes planeaban con regla y brújula, los estadounidenses inundaron el campo de batalla con alternativas. Si un camino caía, se construía otro. Si un camión se descompuso, había 3 repuestos. Si un puente explotaba, los ingenieros lo reemplazaban en cuestión de horas. La Wehrmacht, tan disciplinada como era, nunca tuvo una forma de responder a esto. Von Rundstedt, un mariscal de campo, dijo en un tono de frustración: «Estamos tratando de detener a un ejército. Vinieron con toda una economía». El Red Bull Express fue solo la cara visible de este fenómeno, un símbolo sobre ruedas de lo que significaba poner la industria al servicio de la estrategia. Para los alemanes, que todavía asociaban la guerra con el honor y la precisión, parecía un caos, pero era un caos funcional. Se dieron cuenta de que la victoria no vendría de quien disparara el último tiro, sino de quien recargara más rápido. Y en esto, Estados Unidos estaba solo. La derrota alemana no fue solo militar, era filosófico. Su creencia en la superioridad racial, la doctrina inmutable, la rigidez jerárquica, todo se derrumbó ante una fuerza que operaba con pluralidad, adaptación y exceso. El sonido de los motores de Red Bull
que durante meses había plagado las noches de las divisiones alemanas, ahora volvía como un recuerdo. Ya no era solo ruido. Era el sonido de una era que llegaba a su fin, y otro que estaba comenzando, porque a raíz de los convoyes estadounidenses, además de cráteres y lodo, se reconstruyeron escuelas, se abastecieron hospitales y se reorganizaron aldeas. El camino de la guerra se había convertido en un camino de reconstrucción, pero para comprender completamente el impacto de esta operación, y por qué todavía se estudia hoy en día en las academias militares de todo el mundo, hay que mirar hasta el final, para el momento en que los trenes se detuvieron. ¿Y qué pasó cuando el último camión apagó el motor? George S. Patton era un hombre de tanques, de velocidad, de ofensivas implacables. Su imagen, gafas oscuras, casco brillante, voz cortante, definió la figura del general moderno. Pero incluso Patton, con todo su genio táctico, aprendió una lección que redefiniría su visión de la guerra. Los tanques no ganan sin combustible, y ningún tanque tuyo se ha movido 1 metro sin el Red Bull Express. En sus diarios, Patton reconoció lo obvio con una mezcla de orgullo y frustración. Mi tercer ejército podría haber avanzado hasta Berlín en septiembre. Si tan solo tuviéramos más gasolina. Sabía que sus brillantes maniobras, sus fulminantes rotaciones contra las posiciones alemanas, dependían de una cadena invisible, formada por camioneros, engrasadores, despachadores y rutas improvisadas. El combustible era la sangre nueva de la guerra, y la bola roja era su arteria principal. Durante una ceremonia en noviembre de 1944, Patton elogió a los conductores negros de Red Bull como los héroes silenciosos que mantienen vivo a mi ejército. Palabras raras de un hombre conocido por su dureza, pero cierto, porque Patton entendió lo que muchos generales aún ignoraban. La guerra del siglo XX no se ganaría solo en el campo de batalla, sino en la retaguardia. La logística había dejado de ser un apoyo. Se había convertido en un arma. Y más que eso, se había convertido en una estrategia. Ya no había distinción entre tácticas y suministro. La ruta de suministro era ahora el primer movimiento de la ofensiva. Cada decisión de ataque comenzó con la pregunta, ¿podemos impulsar este avance? Y la respuesta, casi siempre, la daba un tren en movimiento. Para Patton, la guerra moderna era menos como una campaña de gloria, y más como una operación industrial. Dijo que sus tanques no avanzaban por coraje, sino por contabilidad. Cada galón entregado, cada neumático cambiado, cada pieza de repuesto fue una victoria temprana, y cuando el combustible se detuvo, la guerra se detuvo. Así que el Red Bull Express no fue un apéndice de la campaña de Francia, fue su motor central. La verdadera guerra relámpago estadounidense no solo estaba compuesta por vehículos blindados rápidos, sino por camiones resistentes. Alemania había subestimado esta fórmula. Había cargado con la punta de la lanza, pero descuidó el asta que la sostenía. Patton hizo lo contrario. Empuñaba su espada, pero se aseguraba de que estuviera alimentada por un flujo incesante de recursos. Entendió que en la guerra moderna, la hoja afilada sin suministro es solo una pieza de hierro abandonada. E incluso con toda su fama, el general nunca reclamó los méritos logísticos para sí mismo. Una vez, cuando se le preguntó cómo ganó la carrera para Francia, respondió con una frase que resuena hasta el día de hoy. No fui yo, fueron ellos, los muchachos detrás del volante. Una frase sencilla, pero que resumía una verdad compleja. La gloria de las victorias en el campo no podría existir sin el sacrificio silencioso de los caminos. Y quizás el mayor cambio de mentalidad que la Segunda Guerra Mundial impuso a los comandantes del siglo fue este. La estrategia nace del motor, no de la espada. Patton entendió, y por eso ganó. Pero había algo aún más poderoso que la operación en sí, algo que iba más allá de camiones, tanques y bidones. La próxima entrega revelará cómo este sistema no solo ganó una guerra, sino que dio forma al mundo de la posguerra. El origen de la doctrina logística que definiría el poder estadounidense durante generaciones. Cuando el último camión del Red Bull Express apagó su motor, la guerra aún no había terminado. Pero para miles de conductores afroamericanos, el conflicto tomó una nueva forma. La batalla por la memoria, la dignidad y el derecho a seguir contribuyendo a un país que, hasta entonces, los había segregado. Regresaron a casa sin medallas, sin desfiles, a menudo sin siquiera ser reconocidos como veteranos.
Pero regresaron con algo más poderoso que los homenajes. Regresaron con experiencia. Sabían cómo operar bajo presión, cómo mantener los vehículos en constante movimiento, cómo organizar rutas, horarios, reparaciones y entregas con precisión quirúrgica. Lo que se había improvisado en tiempo de guerra se convirtió, en la paz, en un modelo civil. Muchos de estos hombres fundaron pequeñas empresas de carga, cooperativas de transporte y servicios viales en barrios olvidados por los grandes centros logísticos. En poco tiempo, el conocimiento de Red Bull se extendió a garajes y almacenes en todo Estados Unidos, formando la columna vertebral de una nueva industria, el transporte por carretera moderno. No es coincidencia que la expansión de las carreteras interestatales en la década de 1950, liderada por el presidente Eisenhower, él mismo un general de la Segunda Guerra Mundial, reflejara gran parte de lo que se había aprendido en las carreteras de Francia. La fluidez, la redundancia, la jerarquía simple y funcional, todo esto estaba allí, ahora pavimentado en concreto, y la cultura del camionero estadounidense, con sus códigos, sus rituales y su ética silenciosa, también nació en ese frente logístico. La bandera que una vez ondeó en los capós de los camiones militares ahora se reflejaba en los espejos retrovisores de los remolques civiles. El legado de Red Bull no se limitó a los Estados Unidos. Países como Japón, Alemania Occidental y Corea del Sur, al reconstruir sus infraestructuras de posguerra, adoptaron modelos logísticos basados en los principios estadounidenses de movilidad continua. El concepto de guerra en movimiento se ha convertido, paradójicamente, en un concepto de paz, de reconstrucción, de suministro, de integración económica. Lo que nació como una improvisación de la desesperación en 1944 se ha convertido en doctrina global. Pero curiosamente, a medida que florecieron los frutos de ese legado, los nombres de sus pioneros se quedaron en el camino. Pocos libros de historia mencionan a los conductores del Red Bull Express. Menos aún reconocen su contribución directa al modelo logístico del siglo XXI. Y, sin embargo, las empresas que hoy garantizan entregas en 24 horas, las aplicaciones que rastrean los pedidos en tiempo real, los centros de distribución automatizados, todos son herederos directos de una idea que nació entre cráteres, aceite y motores sin descanso. La carretera, que alguna vez fue un arma de guerra, ahora es una arteria de paz. Y a cada paso, en cada gasolinera, en cada parada de camiones a lo largo de las carreteras interestatales estadounidenses, resuena un antiguo murmullo, un sonido amortiguado de 6.000 motores en marcha, recordándonos que la victoria no fue un momento, sino un movimiento. El Red Bull Express no terminó en 1944. Simplemente cambió su nombre, forma y destino. Y el reconocimiento final, para muchos de esos hombres, aún está por llegar. Porque la mayor ironía de la historia no fue solo hacer que Alemania subestimara el poder de la logística. Fue para hacer que Estados Unidos olvidara de dónde venía. Pero todavía hay un momento final en esta historia. Un punto que cierra el ciclo. Un número. Una última carga. Lo que sucedió cuando todo se detuvo y el silencio finalmente cayó sobre el camino. Al final de la campaña europea, ya no había ninguna duda entre los estrategas alemanes. La derrota no se produjo por el avance de los vehículos blindados, ni por los bombardeos precisos, sino por la suma silenciosa de 6.000 camiones en marcha. El Red Bull Express no solo alimentó a Patton, deshidrató la doctrina prusiana, vació los cálculos de Guderian y rompió, kilómetro a kilómetro, la columna vertebral de un ejército que creía que la logística era secundaria. El colapso alemán, una vez táctico o ideológico, se convirtió en aritmética. Ya no podían contar lo suficientemente rápido. Mientras que el Reich apostó por la rigidez y el control, Estados Unidos apostó por la movilidad. Y ganaron. La gran lección de este viaje es clara. En cualquier guerra moderna, la logística no es apoyo, es dirección. El motor precede al cañón y el combustible decide la línea del frente. No hay estrategia que sobreviva sin movimiento, y no hay victoria donde no hay oferta. En tiempos de escasez, la abundancia planificada es un arma invencible. Y al final, fue el enemigo quien reconoció la verdad que trató de ignorar. El general Heinz Guderian, en su relato final, escribió con amargura y precisión: estábamos preparados para todo, excepto para sus camiones. Si valoras la investigación y la búsqueda de la verdad histórica, dale me gusta al video y suscríbete al canal.
Esto nos permite seguir trayendo relatos reales, con profundidad, respeto y precisión. Comenta ahora, ¿cuál fue el hecho más impactante que descubriste en esta historia? Activa la campana para no perderte el próximo hecho histórico devastador que ya está en camino. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerde siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.